a rumiar, como yo decía la vez pasada, es importante que podamos comerla siempre, amén. Entonces comenzamos, como siempre, capítulo a capítulo. Esto es un estudio exegético de diferentes capítulos de la Biblia. Explicamos lo que es la exégesis bíblica. Ya usted sabe, pero se lo voy a recordar. La exégesis bíblica es un método de interpretación de textos sagrados que busca determinar el significado original que el autor pretendía comunicar a su audiencia original y requiere de un análisis profundo del texto, considerando su contexto histórico, cultural, lingüístico y literario, con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas y así asegurar una comprensión precisa del mensaje. O sea que lo que hacemos aquí es una exégesis, que es esto que dice acá, que es un estudio profundo de lo que vamos a continuar estudiando hoy, que es Colosenses capítulo 1. Amén. Sin más preámbulo, recuerden que Colosenses es una carta, se lo volví a poner allí, escrita por Pablo en el año ¿qué? En Roma, en el año 60 después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo, y es dirigida a la iglesia de Colosas, fundada por Epafras. Entonces ya tenemos un conocimiento. Creo que en las primeras 2 semanas hemos visto todo lo que Pablo le tocó, como desmantelar, limpiar de la mente de los cristianos de Colosa, incluso hasta hoy en día nos sirve a nosotros mismos. Amén. La semana anterior vimos la preeminencia y supremacía de Cristo a través de su obra redentora. Recordemos lo que aprendimos: importancia, superioridad y grandeza de nuestro Señor Jesús. Comprobamos su divinidad y su existencia. Antes de todo, aprendimos que Cristo, como la cabeza del cuerpo, con su mente gobierna, por lo tanto ningún miembro tiene voluntad propia, hace todo lo que le dice la cabeza, y de esta manera la mente de Cristo está en nosotros, gobernándonos, como la cabeza dirige al cuerpo. Amén. Por medio de su obra en la cruz restauró nuestra relación con Dios, haciéndonos estar en paz con Dios, nos acercó a Él y nos hizo santos y puros para Dios. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Amén. Esta semana, dale uno porfa, nos toca la tercera parte de la división del capítulo 1, que es, dale uno, Cristo, el misterio escondido de todos los tiempos, ahora revelado, que son los versículos del 24 al 29. Amén. Así que antes de comenzar, ¿qué tal si hacemos una oración? Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, primeramente por la oportunidad que nos das de reunirnos, de estar aquí, Señor, estudiando tu palabra, aprendiendo más de ti, conociéndote a través de ella. Gracias por el privilegio que nos das de tener este tesoro, Señor, que es tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender todo lo que vamos a aprender el día de hoy, que pueda ser atesorado en nuestro corazón, que podamos, Señor, cada día ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comenzamos entonces con la última parte de Colosenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 24 al 29. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta es la versión Reina Valera. Vamos a quedarnos allí. Cuando usted lee Reina Valera, usted se va a encontrar un lenguaje muy español, con un español de España.
no es ese castellano latino que nosotros tenemos, y encontramos en esta lectura muchas palabras que quizás uno dice, bueno, no entiendo, a veces se hace difícil entender el mensaje. Pero como lo vamos a ir estudiando poco a poco, nos vamos a ir deteniendo y vamos a irlo viendo en otras versiones. Amén. Comenzamos entonces con Colosenses 1:24. Vamos con el primer versículo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hasta ahí nosotros podemos ver que dice que Pablo se goza. Vamos a ver si lo podemos interpretar así. Pablo se goza por todas las aflicciones que él está sufriendo en su cuerpo. ¿Por causa de quién? De Cristo. Pero hay algo que dice allí, que dice lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Será que falta algo para que nuestra redención se cumpla? Y que no, sí, y que están así como que... Bueno, vamos a leerlo en otra versión para ver qué tal. Palabra de Dios para todos dice, me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este hace más ruido todavía, porque uno dice, ya va. Pablo está diciendo que él sufre en su propio cuerpo y completa lo que falta. Imagínate, completa lo que, o sea que hace falta algo más. Pablo está diciendo que hace falta algo más. Pero como uno no puede agregarle al texto algo que uno interpreta, uno tiene que ver todo lo que implica lo que Pablo quiere decir. Entonces, cuando tú te das cuenta, tú dices, wow, hay una verdad absoluta que no podemos negar y es esta. Dale uno. Cristo sufrió por nosotros y pagó el castigo, la pena, y no podemos hacer nada por nuestra salvación. Ya todo lo hizo Él. Entonces, cuando uno lo lee de esta manera, uno dice, Pablo está diciendo que Él tiene que sufrir para completar la obra de Cristo. O sea que la obra de Cristo no es completa. No, eso no es lo que quiere decir el autor. Por eso cuando nosotros vemos un texto y le hacemos un exégesis, nos damos cuenta de que el autor siempre está tratando de decir algo más. Pero alguien llega, un religioso, toma este texto y lo toma en Reina Valera y hace de ese texto una doctrina y comienza a decirle a la gente, usted tiene que sufrir. Porque usted tiene que completar la obra de Cristo, porque la obra de Cristo no está completa, usted la tiene que completar, ¿verdad? Y saca de contexto todo lo que Pablo está diciendo, amén. Entonces allí lo primero que usted tiene que grabarse en su mente es que ya Cristo lo hizo todo. Dile al que tienes a tu lado, no hace falta nada más. No hace falta nada más. Por eso a veces en Semana Santa, dice nuestro pastor, hay peregrinación, es decir, esa pena, eso que la gente se pone chapas y camina y hace cosas y se visten de una manera, porque ellos sienten que tienen que pagar por recibir algo. Pero ya Cristo lo hizo todo, amén. Entonces cuando vemos esto, vemos la siguiente conclusión. Dale uno, Pablo estaba escribiendo esta carta desde la prisión y dijo que estaba cumpliendo todos sus sufrimientos y pareciera que aún había algo que debía ser realizado cuando Pablo dijo lo que estaba cumpliendo, como si faltara algo más. Entonces cuando nos vamos al texto de Hechos 9, 15 al 16, dale uno, mira lo que dice allí. El Señor le dijo, ve, esta orden se la dio a Ananías. Le dice, ve porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo. Le dijo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando usted se da cuenta de este texto, usted dice, wow, este texto le da un sentido a lo que Pablo está diciendo, porque cuando tú lo ves de esta manera, tú lo enlazas, dale uno. Este
versículo se enlaza con el versículo anterior que estamos leyendo de Colosenses 1:24, cuando Pablo, escribiendo desde la prisión, dijo que él estaba completando esos sufrimientos. ¿Qué sufrimientos hablaba Pablo? Los que estaban, digamos que profetizados en Hechos 9:15 al 16, donde Dios le dice a Ananías: ve por Pablo, porque instrumento escogido me es este, y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pregunto yo, ¿Pablo padeció por el nombre de Cristo? Dios mío, muchísimo, demasiado. Más bien, Pablo es un ejemplo de un desgaste de vida por amor al Señor. Él sufrió prisiones, sufrió rechazo, sufrió hambre, persecución. Hay un versículo: pedrada, latigazo, mira, ha sufrido de todo. Entonces Pablo estaba hablando, él estaba hablando justamente de esto. Entonces, ¿ves lo que es tener una certeza del texto que estamos estudiando? Que no es que Pablo está diciendo que tenemos que completar la obra de Cristo, porque la obra de Cristo ya está completa. Ahora dale uno, los sufrimientos de Pablo no tenían nada que ver con la redención. Dile al que tienes a tu lado, nada que ver. En cuanto a la redención, no había ningún mérito para sí mismo. O sea, cada quien no tiene mérito en eso. Cuando Pablo habló de la redención de Cristo, no habló de sufrimiento, sino de una cruz, de una muerte y de su sangre. Hay dos clases de sufrimiento. Hay uno que podríamos llamar el sufrimiento ministerial y hay otro que sería el sufrimiento mediador. Vamos a ver cómo son esos sufrimientos. Sufrimiento ministerial tiene que ver con sufrimientos que Cristo soportó y que nosotros podemos compartir con Él. Estos son los sufrimientos acerca de los cuales Pablo se refirió en Colosenses 1:24. Sufrimiento por la justicia. Ese de justicia es porque Reina Valera llama justicia a hacer lo correcto. Por eso yo le puse aquí Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 3:14 dice: pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Amén. Aquí está hablando de esa justicia, que es ese sufrimiento por causa de hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3:12, en Nueva Traducción Viviente, también dice lo mismo o algo parecido. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. En pocas palabras, todo el que sufra por causa del nombre de Cristo realmente está sufriendo un sufrimiento ministerial. Amén. Es algo que podemos compartir con Cristo, digámoslo así. Entonces, también está el sufrimiento por ser cristianos como Él, es decir, por parecernos a Él. Y lo dice Juan 15:18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Amén. Entonces podemos sufrir por hacer lo correcto, podemos sufrir también por ser cristianos como Él. Esos son los sufrimientos a los que Pablo se refiere. ¿Realmente Pablo estaba preso porque cometió un delito? No. ¿Estaba preso porque mató a alguien? Y bastante gente que mató antes de conocer a Cristo. Y no estaba pagando por ninguna de esas condenas, sino que simplemente estaba pagando por ser cristiano, por hablar de su fe, por exponer el evangelio y por llevar el evangelio a cada rincón. ¿Es esto sufrir por hacer lo correcto? Claro que sí. Y por ser como Cristo. Amén. Entonces a esos son los sufrimientos que se refiere Pablo. Ahora, dame uno, yo puse esto aquí. Si como cristianos somos populares y gozamos de aceptación en el mundo, entonces no seremos populares frente a Cristo. Y si nosotros vamos a ser aceptables para Cristo, no vamos a ser populares dentro del sistema de este mundo. Así de claro, hermano. Si usted quiere agradar al mundo, no va a agradar a Cristo. Y si usted quiere agradar a Cristo, lamentablemente el mundo le va a dar la espalda.
Así de claro. Y no hay realmente algo que tú puedas llegar y decir, wow, es que desde que yo hablo del evangelio en mis redes sociales, desde que yo hablo del evangelio a los vecinos, a mi familia, wow, ahora me aman más, ahora me buscan, ahora quieren fotos conmigo. ¿Verdad que no? Al contrario, la gente es criticada, la gente es rechazada, la gente es juzgada, incluso por tener la fe. Amén. Entonces, a eso es que se refería Pablo con esto. Ahora también está el sufrimiento mediador, que es el sufrimiento que Cristo padeció por nosotros. Él sufrió como un hombre, él soportó el sufrimiento humano. Es un sufrimiento que no puede ser compartido porque todo esto que él sufrió no lo podemos compartir. Y el segundo sufrimiento que él no pudo compartir fue su sufrimiento como hijo de Dios. Porque él sufrió por ser el hijo de Dios. Se burlaron de él, lo humillaron, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ninguno de nosotros puede entrar en ese sufrimiento. O sea, lo que Cristo hizo, nosotros nunca, jamás lo vamos a poder hacer. Lamentablemente, no hay nada que el ser humano pueda hacer. Todo lo hizo Cristo y yo creo que esa es la noticia más maravillosa que podemos tener. Porque en Él tenemos todo y es por fe, porque es un regalo, es por gracia, se recibe como un regalo. Entonces el sufrimiento mediador tiene que ver con lo que Cristo padeció como hombre, como hijo de Dios y que jamás nosotros vamos a participar de ese sufrimiento porque ya Él lo hizo todo. Amén. Primera de Pedro 4:12 al 13 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como que si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. En pocas palabras, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Gócense en medio del sufrimiento. Ahora, pregunto yo, ¿es fácil gozarse en medio del sufrimiento? ¿Es fácil tener gozo cuando somos rechazados? ¿Es fácil tener gozo cuando somos juzgados? ¿Es fácil tener gozo cuando somos inocentes y nos declaran culpables? No es fácil, no es fácil, porque realmente este evangelio, que es el evangelio verdadero, porque Cristo nunca dijo, ven a mí y toda tu vida se va a resolver. Ven a mí y vas a ser completamente feliz con casa, carro, propiedades, dinero, salud, todas las cosas. No, ya va. Aquí hay unas letras rojas en la parte de abajo del contrato que realmente no son tan abajo, siempre estuvieron arriba, pero uno las pone por debajo. Y es que cada uno de nosotros debe tomar su cruz y seguirlo. ¿Y qué significa tomar su cruz? Porque que yo sepa, la cruz no es sinónimo de relajación, de felicidad. No, ¿verdad que no? La cruz es sinónimo de dolor, de muerte. Y eso es algo que los cristianos no entienden. Entonces, cuando tú lees estos versículos, tú dices, ¿cómo puedo tener gozo en medio del sufrimiento? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de la enfermedad? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de una situación difícil? Porque nuestra alegría, nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino ¿de quién? De Cristo. Y es allí donde la gente nos llama loco porque dicen, como este que está endeudado está feliz. Como este que está siendo perseguido, que está siendo acusado de algo, que está siendo, vituperado, que está siendo... ¿Cómo puede estar feliz? Bueno, ahí es donde nosotros podemos llegar y decir, porque el gozo que tengo yo, como dice el coro, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, en medio del sufrimiento, Señor, tú sigues siendo Dios. En medio de la prueba, Señor, tú sigues siendo Dios. Y cada vez que padecemos un sufrimiento, podemos decirle, Señor, esto es nada para lo que tú enfrentaste. Nada para lo que tú tuviste que pasar. Amén. Entonces eso nos da esperanza. Pero lamentablemente el evangelio no
no se vende así. O sea, no, la gente no lo conoce así. Ya va a darle otra atrás. Porque lamentablemente el evangelio es algo que nosotros conocemos como que, bueno, como les acabo de decir, ven a Cristo y tu vida se va a arreglar. Y realmente hace falta que la gente entienda que el verdadero evangelio necesita ser predicado. Que entendamos que no tenemos vida fuera de Cristo, que nuestra vida está en Él. Y si está en Él, todos los días necesitamos morir a nuestros deseos, a nuestra carne, y Él necesita expresarse. Como lo decíamos la semana pasada, Él es la cabeza y Él necesita gobernar. Si Él no gobierna, entonces nosotros estamos gobernando. Y si nosotros estamos gobernando, estamos haciendo lo que nos da la gana y Cristo no está por ningún lado. Amén. Entonces este evangelio, dale uno, ahora sí, si el evangelio le toca avanzar en esta época, alguien tiene que sufrir. Y un expositor bíblico dijo una vez que cuando un niño nace, alguna mujer debe sufrir dolores de parto. Yo no sé cuántos han parido aquí. Yo no he parido, o sea, yo tuve cesárea. Pero ¿cuántas han sufrido el dolor de parto? Es horrible, horrible. Bueno, gracias a Dios yo no lo he pasado. Pero yo lo único que sé es que cuando uno tiene esos dolores, es un anuncio de que el bebé ya va a nacer. Amén. Entonces aquí el hecho de que no hayan más personas que nazcan de nuevo espiritualmente se debe a que no hay suficientes creyentes dispuestos a pasar dificultades, incomodidades y dolores por causa del evangelio. Ahora, el sufrimiento y las privaciones no son populares. Y eso es de lo que hablaba Pablo en el pasaje de Colosenses. O sea, los sufrimientos, las privaciones, el morir a ti mismo, el decir, wow, yo no voy a comprar esto para mí por dárselo a alguien que lo necesita. Yo voy a dejar de hacer esto por amor a esta persona. Esas privaciones, el querer predicar el evangelio a otro así te rechacen, eso no es común, eso no es algo popular. Y para que haya realmente un avance en el evangelio, dile al que tienes a tu lado, alguien tiene que sufrir. Ahora, ¿quién estaría dispuesto a sufrir por causa del evangelio? Cucu. La gente que... porque cuando uno llega y se le acerca a una persona y le dice, le trata de hablar del evangelio, de Cristo, y la persona, no, ya tú con tu Dios y yo con el mío. Y uno, Dios mío, no, ya a mí no me hables más. Y llegan y esta evangélica fanática y no sé qué. ¿Qué haces tú? Insiste, dice Angie. Bueno, no todo el mundo es capaz de insistir, porque en el ego, en el orgullo, cuando alguien te rechaza, cuando alguien te dice que no, tú dices, no le predico más. Allá él, allá ella, la sangre de esa persona no me será demandada, porque ya yo le prediqué, porque así dice la gente. No, Señor. Imagínese usted por un momento, piénselo así, si la persona que lo ayudó a llegar a Cristo se hubiese rendido, si no le hubiese insistido, ¿dónde estaríamos? ¿Hubiésemos creído en el evangelio? ¿Hubiésemos estado aquí? Entonces dile que tienes a tu lado, te toca sufrir dolores de parto. Y hoy en esta sociedad la gente necesita escuchar el evangelio así no les guste, porque el tiempo se acorta. Y yo no sé usted, pero el Señor está colocando un dolor en el corazón de muchas personas para clamar e interceder por las almas. Cuando usted piensa en ese familiar que no tiene a Cristo y usted piensa que puede pasar una eternidad sufriendo, mire, usted debería de arderle el corazón y no debería darle pena decirle, porque cada día cuenta, cada segundo cuenta. Entonces, claro, lo que pasa es que nos imaginamos solamente el sufrimiento y nos quedamos aquí. Y uno puede llegar a decir, wow, bueno, sí, es que tengo que sufrir, ya va. Pero una mujer cuando da a luz, ¿cuánto tiempo tiene los dolores de parto? ¿Toda la vida?
¿Todo el tiempo va a sufrir? No. A lo mucho, mire, lo más que se ha tardado una mujer en labores de parto han sido 1 día y medio, 2 días, cuando mucho, cuando demasiado. Porque lo que anuncia el dolor es que viene el bebé y todo el cuerpo se prepara para poder expulsar al bebé. Entonces, cuando tú y yo estamos sufriendo el dolor de parto por alguien, cuando lo llamamos y no quiere venir, cuando le predicamos y no quiere escuchar, duele. Duele, porque cuántas veces yo no he llorado porque un familiar, un amigo no ha querido escuchar el mensaje. Pero ahí es donde yo voy más y oro y le pido al Señor, Señor, ayúdame a no rendirme, ayúdame a no tener orgullo, ayúdame a seguir insistiendo, ayúdame a ser ejemplo, que me vea y no me vea a mí, que vea a Cristo. Y ahí es donde uno llega y dice, Señor, insiste, insiste hasta que das a luz. Y cuando ves que esa persona se arrepiente, que esa persona cree en Cristo, que esa persona entrega su vida a Él, tú dices, ay, ya parí. Y pasa como la imagen, ay, abrazas a tu bebé. Y después que tú sufres todos esos dolores de parto, ¿qué le pasa a la mujer normalmente? Se le olvida el dolor. Y uno está enamorado del bebé y uno quiere estar todo el tiempo con el bebé y atender al bebé, pero ¿qué pasa con el bebé? El bebé no te va a dejar dormir. El bebé va a querer comer a cada rato. El bebé va a querer bracitos. Y así pasa con un hijo espiritual. Cada uno de nosotros va a llegar, entonces, la persona que acaba de creer, ¿y cómo puedo leer la Biblia? ¿Y si empiezo por aquí, por donde voy? Y si, mira cómo está fulana, mira, ¿será que puedes orar por mí? ¿Será que podemos vernos? ¿Será que si pasa o no pasa? Bueno, Pablo está hablando de esto. ¿Qué hace falta en esta época? Imagínate, en aquella época hacía falta, en esta más. Hace falta gente que esté dispuesta a sufrir los dolores de parto, el rechazo, las críticas por hablar del evangelio. Hace falta gente que entienda que de nosotros depende que otros lleguen a Cristo. Y no podemos callar una salvación tan grande. Podemos llegar, insistir y decir, y no importa, pero la persona, por lo menos algo quedó sembrado ahí. Quizás, como dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Bueno, yo siembro, pero alguien más puede ser que... Y ha pasado. O usted no se ha enterado que de repente esa persona que usted sembrado, por ahí, ¡ay! Me estoy congregando. ¡Qué bueno! Lo importante es que usted esté perseverando, que cree en Cristo. Amén. Entonces hace falta eso. Ahora, Colosenses 1:25. Continuamos con nuestro estudio. Leemos el 24 para que podamos entender el 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Reina Valera tan hermosa. Siempre uno no lee la broma y uno dice, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Bueno, la palabra administración, bueno, ya como lo dijo mi esposo, ministro es un servidor. Pero la palabra administración viene del griego oikonomía. ¿A qué se le parece esa palabra? A economía, exacto, es que de ahí viene esa palabra economía. Pero realmente tiene que ver con administración de una familia o una propiedad o mayordomía o dispensación. Y aquí me quiero detener. Cuando usted escucha la palabra administración, por ejemplo, usted la puede escuchar: tal plaza fue construida bajo la administración del alcalde fulano de tal. Tal obra fue construida bajo la administración del gobierno de fulano de tal. Siempre usted va a escuchar eso. Entonces, realmente esa palabra administración tiene que ver con esto que está aquí, con una dispensación, con una época y una capacidad de distribuir o de administrar a raíz de la mayordomía, porque estamos hablando de que
Pablo era un servidor y él está hablando precisamente de sí mismo. Él dice, de lo cual fui hecho ministro, o sea, un servidor, según la administración de Dios, o sea, según la temporada, la época o digamos, la administración en ese momento de Dios. No sé si me doy a entender. O sea, hay un tiempo en el que cada cosa se fue cumpliendo. Por eso es que ahí de último aparece la palabra dispensación. ¿Sí se acuerda esos temas que nos dio nuestro pastor acerca de las dispensaciones? ¿Qué dispensación estamos viviendo ahorita? La dispensación de la gracia por medio de Cristo. Todo lo que ya hizo Cristo es para salvación de todo aquel que cree. Pero en la antigüedad había una dispensación distinta, había una administración distinta, había una ley que había que cumplirla. Y bajo esa dispensación de la ley, las cosas eran totalmente diferentes. Vamos a decirlo de esta manera. Bajo la administración de la ley, las cosas eran de una manera. Había que hacer sacrificios, había que hacer muchas cosas. Pero bajo la administración de la gracia, las cosas cambian. ¿Ahora sí me entiende? Entonces Pablo lo que está queriendo decir aquí es que él fue hecho servidor bajo la administración de Dios que le fue dada en ese momento, en ese tiempo. O sea que Dios lo escogió a él en ese momento para algo totalmente diferente. Ahora, dale uno, porfa. Antes de que Jesús viniera al mundo, las personas ofrecían a un cordero en sacrificio. Y de esa manera estaban anticipando la venida de Cristo. Esta fue entonces la administración que Dios había establecido para los judíos en el Antiguo Testamento. Hasta ahí nosotros podemos entenderlo. Ahora, nosotros vivimos en la época en la cual los sacrificios no son necesarios, porque Cristo murió en la cruz. Esto es ya un hecho. Todo lo que tenemos que hacer para ser salvos es confiar en Él. Ya Él es el Cordero que quita el pecado del mundo a través de la cruz del Calvario. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es que en un tiempo había que hacer una clase de cosas, pero en este tiempo él ahora es servidor para la iglesia de un tiempo distinto, de un tiempo diferente, de una dispensación diferente que es la gracia. Amén. Ahora dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dale uno, porfa. Recordemos que Pablo estaba escribiendo a los cristianos no judíos de Colosas. Esto lo tenemos que tener claro. Ellos eran parte de esta nueva época o administración, que es que los no judíos estaban incluidos en la iglesia. En pocas palabras, recuerden que todas las promesas de la ley, todas las promesas dadas por Dios para su pueblo, ¿eran para quién? Para su pueblo. Es decir, para todo aquel que fuera judío, que perteneciera a la ley, que hiciera la ley, que cumpliera la ley y que hiciera todo lo que los judíos hacían. Todas las promesas de Dios eran para ellos. En el Nuevo Testamento, luego que Cristo muere en la cruz y resucita, ahora todas las promesas de Dios también son para los gentiles. Y es allí donde Pablo entonces está escribiendo esta carta y le dice a esos cristianos nuevecitos creyentes que están allí en Colosa, que no tienen nada que ver con el judaísmo, que habían escuchado de ese Dios, pero que ahora ese Dios los incluía en esta nueva administración que era su iglesia. Mira cómo lo dice Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro según la administración que Dios me fue dada. Me enredé, de la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, o sea, para que la hable sin ningún tapujo, sin ningún tabú. Ahora bien, esto era algo que había estado oculto en el Antiguo Testamento. Había estado oculto para todo aquel que no
creyese en Dios. Pero en la nueva época, Dios había declarado que el evangelio debía ir a los no judíos, es decir, está disponible para nosotros. Dile que tienes a tu lado, está disponible para nosotros. Si tú y yo no hubiésemos tenido a Cristo, mira, pero es que, porque yo no nos imagino a toditos aquí judíos. No, sinceramente no. Y Dios nos incluyó en su plan. Amén. Por medio de Cristo. Entonces, aquí lo que estaba oculto en ese tiempo, lo que había sido anunciado por medio de los profetas, la gente no lo podía entender. Y ahora por medio de Cristo nosotros podemos entender que desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento lo único que hace es anunciar a Cristo. Y Cristo le da cumplimiento a todo el Antiguo Testamento. Entonces, para ese momento la gente no tenía entendimiento, no sabía nada porque no había tenido la revelación divina. Amén. Para eso necesitaban al Espíritu Santo y que se cumpliese lo que Cristo hizo. Ahora, Colosenses 1:26 dice, continúa diciendo allí, para que se cumpliese todo esto, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, o sea, por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que en el Antiguo Testamento esta información estaba como velada, la gente no la entendía, por eso es que Cristo vino y como dice él, a los suyos vino y los suyos no le recibieron porque tenían la ley, pero no tenían la revelación de quién era Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos esto, lo primero que necesitamos entender es qué significa la palabra misterio. La palabra misterio viene del griego mysterion y quiere decir cerrar la boca. Quiere decir secreto. Eso es un misterio, un secreto. O sea que Dios en el Antiguo Testamento veló, quitó, guardó el secreto, cerró la boca de todo lo que iba a ser la obra de Cristo para que nadie pudiese verla, entenderla. Porque eso iba a ser revelado más adelante. Ahora bien, la palabra manifestado quiere decir faneró, que es hacer aparente, o sea, poner en evidencia, presentarse, demostrar, descubrir, manifestar. Y mira, si volvemos a leer el versículo, dice, el secreto, vamos a decirle así, el secreto que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido, lo ha puesto en evidencia, a sus santos, es que la respuesta está en el 27. Es Cristo en nosotros. Ahora, dale uno. Este misterio era algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero era revelado en este momento. El misterio no era el hecho de que los no judíos serían salvos, porque eso ya había sido, en los tiempos antiguos, ya había sido revelado en el Antiguo Testamento. Eso ya la gente lo sabía. Ahora, lo interesante, lo nuevo, era que Dios pondría a Israel, es decir, su pueblo, en la misma base que a los no judíos. Eso era un golpe en el estómago para los religiosos. ¿Por qué? Porque que ellos se sentían la tapa del frasco. Ellos se sentían, los religiosos de la época se sentían, bueno, orgullosos de su ley, orgullosos de lo que sabían, orgullosos de sus tradiciones, orgullosos de todas las cosas que tenían que hacer. Y ellos se sentían que la salvación era para ellos y no entendían todo esto. Pero esto es lo más bonito de todo. Por eso yo traje los dos muñequitos. Que tanto los judíos, en este caso, y los gentiles, ahora entramos todos en el mismo saco. Todos. ¿Y sabes por qué?
te lo digo en la siguiente lámina. Cuando se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra misterio, se refiere a las cosas de Dios que antes estaban ocultas, pero que luego fueron reveladas a través de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Un misterio es aquello que solo se puede conocer mediante la revelación de Dios. Es algo que en tiempos pasados había estado oculto, pero que ahora se revela al pueblo de Dios. Y Jesús habló del misterio del reino de Dios, que en ese momento estaba revelando a sus discípulos. Usted lo va a leer en Marcos 4:11. ¿Se acuerdan que Él les hablaba del reino de Dios y les hablaba por parábolas, pero a los discípulos les hablaba con la verdad y se las explicaba? Entonces, también está el apóstol Pablo usando la palabra misterio 21 veces en sus epístolas, imagínate. El misterio de Dios en Colosenses 2:2, el misterio de la fe, 1 Timoteo 3:9, el misterio de la iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:7, etc. En cada caso, el misterio tenía que ver con una declaración de la verdad espiritual revelada por Dios a través de la inspiración divina. En pocas palabras, Cristo colocó al judío y al gentil en la misma línea, con la necesidad de creer en Él como único Salvador. Y ese misterio que había sido ocultado o digamos escondido por todos los tiempos era que ahora Cristo no solo nos iba a salvar, no solo iba a dar su vida en la cruz, sino que iba a resucitar para darnos una vida nueva, una vida capaz de tener una relación y una comunión con Dios. Eso es algo que los judíos no pudieron experimentar. Y ahí nos pone igual, con la necesidad de que el judío también necesita arrepentirse, creer en Cristo como su Salvador y volver a tener una vida nueva, no volver, sino a tener una vida nueva. Entonces allí es donde nosotros vemos y decimos, wow, qué hermoso es haber sido incluidos en este plan tan hermoso de Cristo. Colosenses 2:2, que es el capítulo 2 de Colosenses, y los primeros versículos que siguen después de este final del 1, dice: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor, y quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Ahora, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otro golpe en el estómago para los judíos, porque ellos se llenaban la boca de saber la ley, de conocer la ley y de conocer. Y para el tiempo en el que estaban viviendo, recordemos que esa corriente del gnosticismo era esa corriente en donde el orgullo era saber. Yo me sentía poderoso si yo sabía. No importa qué tema, pero sabía. Y eso era algo que realmente importaba para la época. Entonces, los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, toda esa gente que se creía demasiado por saber, entraban en este saco. Y que ellos se enteren por Pablo aquí en esta carta que en Cristo, o sea, la deidad encarnada, habita todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que lo único que tú necesitas para conocer y tener esa sabiduría es ir a Cristo y tenerlo a Él. Eso es inconcebible para alguien que está acostumbrado a hacer, porque los seres humanos les gusta hacer para ganar el mérito, para sentirse que lo hicieron, para sentir que, oye, valórame porque lo hice. Mientras que aquí Cristo está diciendo, no, tú no necesitas hacer nada. Más bien necesitas es simplemente creer en mí y rendirte para que yo exprese en ti todo lo que tú necesitas. Yo soy la sabiduría, yo soy el conocimiento, yo soy todo lo que tú necesitas. Y entender que en Cristo estuvo toda la sabiduría, todo el conocimiento, lo que vimos la semana pasada, la plenitud, todo estaba en Él. Eso es algo que la gente no podía entender. Y es allí donde entonces Pablo llega y les dice
ustedes necesitan entender que el misterio de todos los tiempos, lo que antes estaba oculto, lo que la gente anhelaba, ver a Dios, conocer a Dios, ahora lo puede disfrutar en Cristo. Eso es algo que nadie lo podía entender. Y es que Cristo en nosotros es la sabiduría misma. Cristo en nosotros es el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Cristo en nosotros es el que nos da la capacidad para hacer las cosas. Amén. Entonces es importante entender esto. Ahora continuamos. En el versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, no solo se lo dio a su pueblo, sino que ahora se lo dio a los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Palabra de Dios para todos dice, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes. Dile al que tienes a tu lado, vive en ti. Vive en mí. Dice, el plan secreto es que Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Hermano, qué importante es entender esto. Ahora en este tiempo, Pablo anuncia que el plan secreto de Dios siempre fue que Cristo viviera en nosotros. Dale uno, porfa. Y dice, pues es Cristo el único capaz de agradar, conocer, obedecer y entender al Padre, y nosotros no podíamos. Ya por ahí, Cristo tiene toda la ventaja. Esto quiere decir que estamos en Cristo, unidos a Cristo. Ahora a través de su vida nos coloca en el cuerpo de todos los creyentes algo nuevo que es la iglesia. Y la iglesia tiene un grandioso futuro, la esperanza de disfrutar de su gloria, de sus beneficios y de disfrutar todo lo que Él pagó que nosotros no podíamos pagar. En pocas palabras, aquí Pablo lo que está diciendo es, mira, en otro tiempo no podíamos disfrutar lo que ahora disfrutamos. En pocas palabras, Cristo vino a devolvernos al diseño original, porque este era el diseño de Dios en el principio. Que el hombre dependiera de Él, que el hombre estuviese en comunicación con Él, que el hombre tuviese vida por Él, que el hombre viviera para Él. Y eso se perdió por causa del pecado. Y cuando Cristo viene y restaura esta relación con Dios a través de su sacrificio, nos da una vida nueva capaz de estar en comunicación con Él y de disfrutar, no solo en el futuro, sino ahora mismo. Y no solo eso, sino que nos coloca en su cuerpo una nueva época, una nueva temporada, una nueva administración, que es la iglesia, en donde tú y yo somos cada ladrillo que construye la iglesia. Y como decía un video por ahí, ningún ladrillo usted lo ve caminando solo. Y dice, yo soy parte de ese edificio. No, para que tú seas parte del edificio, tú tienes que estar unido a otros ladrillos, porque juntos formamos la pared. Y necesitamos estar unidos. Y por eso entonces es que Pablo anuncia y dice, este misterio, esta revelación es Cristo en nosotros, que nos hace como formar parte de ese cuerpo y decir, ahora yo no vivo solo, ahora yo tengo una comunidad de gente que está igual, de gente que ama a Dios, que no son perfectos, pero que vamos ahí. Y es importante que entendamos que estamos incluidos en ese plan, que estamos incluidos en esto que fue escondido en todos los tiempos y ahora es Cristo en nosotros. Amén. Ahora termina Colosenses de esta manera, Colosenses 1, 28, 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando usted lo lee así, usted dice, calidad. Usted lo lee y usted dice, chévere. Pero
allí cuando usted dice a fin de presentar perfecto, wow, yo creo que una vez prediqué sobre esto y enseñé que esa palabra perfecto no tiene nada que ver con el significado de perfecto que nosotros tenemos en el español. Porque cuando usted llama algo perfecto es porque no tiene falla, no tiene error. Pero aquí la palabra perfecto es otra cosa. Entonces vamos a leerlo en palabra de Dios para todos. Bueno, vamos a leer primero el significado de perfecto, que es teleios, y significa completo, alcanzar madurez, o sea, maduro, perfecto. A lo último puso perfecto, pero como Reina Valera es hermosa, ellos pusieron perfecto ahí para complicarnos la vida. Porque entonces uno ve esos textos y uno dice, tengo que ser perfecto. No, porque es que tengo que ser perfecto bajo nuestro significado de perfección. Y no tiene nada que ver con lo que el autor quiso transmitir. Entonces, cuando tú lo lees en palabra de Dios para todo, tú tienes una luz un poquito más clara. Tú dices, ok, mira cómo dice, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da. Pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Ahora dice, a tal fin trabajo con mucho empeño gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Amén. Cuando tú ves esto, tú dices, ok, ahora todo tiene sentido. Pablo lo que está diciendo es que él quiere presentar la iglesia que Dios le entregó para guiar, para enseñar, con toda la sabiduría que Dios le da. Él quiere presentarla madura espiritualmente. ¿Y qué significa madurez? ¿Qué significa madurez? Simplemente ser completo, ser entendido, tener la certeza de lo que realmente se nos ha enseñado. Porque cuando tú lo ves así, tú dices, bueno, ¿y cómo puedo ser maduro? Simplemente no siendo niño. Y ahí es donde tú ves la diferencia. Un niño es niño porque es niño. Pero cuando madura, usted lo ve más centrado, más capaz de tomar decisiones, más dueño de sus decisiones. Y usted se da cuenta y usted dice, bueno, está madurando. Ya piensa más. Así tiene que ser en nuestra fe. Nosotros nacemos, como hablamos hace rato, usted abraza a ese bebé, pero ese bebé no se tiene que quedar bebé toda la vida. Ese bebé va a crecer. Y una vez que crezca, ese bebé va a comenzar a dar pasos. Y cuando esté dando pasos, usted tiene que andar detrás de él, porque si no el muchachito se le va para otro lado. Y entonces usted, después que él crece, usted tiene que irlo guiando, usted tiene que irlo enseñando. Así es nuestra vida espiritual. Por eso es que nosotros aquí en la iglesia tenemos pastores, tenemos líderes que nos enseñan, o al menos esa debería ser la labor. Ser enseñados unos a otros con toda sabiduría dada por Dios. No con lo que yo creo, sino con lo que Dios realmente está revelando en su palabra, para que seamos maduros espiritualmente. Ahora, esto de la madurez yo lo relaciono con esto. Dale uno. Con llevar fruto. Dile al que tienes a tu lado, lleva fruto. Porque la madurez también tiene mucho que ver con la relación que tiene una semilla que cae en tierra y que luego es que brota, pero cuando usted planta la semilla, al ratico nace el árbol. No. Y después que nace el árbol, al ratico da fruto. No, tiene que ver con la madurez del árbol. Usted se da cuenta cuando un árbol está maduro, cuando un árbol está bien preparado, porque usted lo ve cargado de frutos. Y usted dice, ay Dios mío, mire, esos mangos ya están, hay que estar pendiente porque en cualquier momento caen. Y uno está pendiente de esos frutos. Así debemos ser tú y yo. Maduros espiritualmente quiere decir que llevemos fruto. ¿Cómo tú te das cuenta que una persona está madurando espiritualmente? Porque se le comienzan a ver los frutos. ¿Y de a qué fruto me refiero yo? El fruto del Espíritu Santo. Usted puede llegar y decir, wow, pero es que, pastora, qué difícil me la puso, porque es que, cónchale, yo tengo paz, pero paciencia, mire, y dominio propio. Tengo 3 meses haciendo dieta y todos los días la pierdo, porque me voy de boca. Uno dice, ay Dios mío, le falta dominio propio.
Pero ahí es donde tú y yo somos probados. Ahí es donde tú y yo realmente demostramos si sí o si no. Y podemos venir a la iglesia y podemos decir que somos parte, pero el verdadero ladrillo se nota el frutito. Usted ve, usted dice, wow, este es parte de este cuerpo, realmente está dando fruto. Mira cómo todo se relaciona, uno dice bicho, un cuerpo, un árbol, todos son analogías, pero realmente todas nos llevan a formar algo, a crecer en algo. Y Cristo lo único que desea es ser visto por el resto del mundo a través de ti y de mí. Y si tú y yo entendemos eso, podemos llegar a decir, wow, bueno, entonces yo voy a prepararme porque voy a dar fruto. Y no depende de mí, depende de cuánto me rindo, de cuánto doblego mi mente, de cuánto rindo mis deseos, de cuánto agarro mi cruz y le sigo para que todos los días la vida de Cristo en mí sea expresada. Amén. Entonces terminamos Colosenses capítulo 1 y vemos el resumen de todo lo aprendido en estas 3 semanas. Vemos que el evangelio produce cambio de vida, es decir, una vida nueva. También vemos que Pablo pedía que fuesen llenos del conocimiento pleno de Dios, que solo viene por la revelación divina en esa vida nueva, juntando la mente con la de Cristo, es decir, unidos a Él. Esto no se nos puede olvidar. Ahora, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, donde Cristo es el que debe gobernar. Vimos también la importancia, la superioridad y la grandeza de nuestro Señor Jesús. Vimos y comprobamos su divinidad y su existencia antes de todo, desmintiendo toda filosofía que quisiera decir algo falso acerca de Cristo. También aprendimos, dale otro, que Cristo como la cabeza del cuerpo, con su mente, Él gobierna. Por lo tanto, ningún miembro tiene voluntad propia, Él es quien nos dirige. También vimos que por medio de su obra en la cruz restauró nuestra relación con Dios, haciéndonos estar en paz con Él y nos acercó a Él y nos hizo santos y puros para Dios. Y hoy aprendimos que el sufrimiento es necesario. Dile que tienes a tu lado, es necesario. Aunque Cristo ya sufrió por nosotros, hay sufrimientos que padeceremos por Él que nos hacen más fuertes en Cristo. Dice también, en la antigüedad las cosas eran distintas, ahora todo lo que tenemos que hacer para ser salvos es confiar en Él. Por Cristo ahora la salvación está disponible para nosotros los gentiles y lo que antes era un secreto ahora se nos revela por medio de Cristo. Y dice Pablo, quería presentar a Dios una iglesia madura espiritualmente. Y todo esto es el resumen del capítulo 1, que se dice fácil. Y mira allí toda la riqueza que encontramos. Y usted dice, ay, pero si es solo un capítulo. Le aseguro que usted llega y lo lee y le pasa por encima y se pierde todo. Y usted dice, ay, Dios mío, bueno, es necesario poder hacer estas cosas para poder aprender. Entonces, póngase de pie. Vamos a hacer la oración. Continuamos la próxima semana con la serie capítulo a capítulo. Ya nos toca algo diferente. Pero espero que haya sido de bendición para su vida, que usted haya podido crecer en el conocimiento de Cristo, entender que todas estas verdades lo único que tienen que lograr en nosotros es querer conocer más a nuestro Señor. Amén.